Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por la oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones, de establecer esta comunicación diaria que a mí particularmente me gusta tanto y que ustedes la hacen posible con su sintonía. Qué bueno, qué maravilla. Gracias a todas las personas que nos ven desde diferentes partes de Latinoamérica a través de las diferentes cableras. Muchísimas gracias por esa distinción que nos hacen y espero que este programa pueda tocar sus corazones. Eso es lo más importante. Bien, nuestras redes sociales, www.carlosfraga.com.be, nuestra página web llena de contenido para todos ustedes, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Bien, hoy vamos a tener un temazo, un tema importante, el tema de la víctima frente a la responsabilidad. Vivir desde la víctima o vivir desde la responsabilidad. Importante. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de dar respuesta a. Eso se llama responsabilidad, cuando yo asumo la respuesta a. Y una respuesta a puede ser a veces penosa, difícil, altamente compleja, pero sin embargo yo asumo esa responsabilidad. Vamos a empezar por aquí. Cuando nosotros oímos hablar de la víctima, sin embargo, hay una parte de nosotros que no quiere estar en la víctima, ¿verdad? Que no le gusta estar en la víctima, que es una palabra además que ha sido muy satanizada, por decirlo de alguna manera. Porque se ve como la víctima siempre alguien que no sirve, alguien que no funciona. Yo creo que el victimazgo es una etapa, primero que todo, que está muy ligada a la negación en el ser humano. Y es una etapa, por demás, que nos limita la posibilidad de ir a fondo. La víctima siempre se queda en la anécdota. Y ojo, el problema de ir a fondo no es meramente un capricho. Lo que pasa es que ir a fondo no es fácil. Ir a fondo implica meterse en Honduras, revisar cosas importantes, darme cuenta que tuve yo que ver con esto, una cantidad de cosas que nos pueden doler y lacerar. Y de acuerdo a la estructura emocional de cada uno, pues a veces no es fácil bajar a profundo. A veces no es fácil prender las luces. A veces no es fácil asumir la responsabilidad. Por eso muchas veces los seres humanos nos quedamos en el victimazgo. Y quiero hablar con este verbo quedarse en el victimazgo. El aplicar la víctima, el entender la víctima, el estar en la víctima, cuidado con eso, no necesariamente implica algo ajeno a nosotros. Nosotros siempre vamos a pasar por la víctima, siempre, porque primero es cultural, segundo, cuando somos arrollados por las situaciones, arrollados por las otras personas, arrollados por los acontecimientos, evidentemente hay una parte de nosotros que necesita estar un rato en la víctima para poder quizás allí solazarse un poco, volver a tomar aire, sentir el consuelo de los que lo rodean y a partir de eso poder establecer un contacto distinto, ¿ok? Así que todos hemos pasado siempre, en algún momento, por la víctima. El problema es tener la conciencia necesaria para saber que estoy en la víctima, que ahorita es oportuno estar en la víctima, pero que tengo que salir de ella. La víctima tiene como recursos fundamentales la queja, por eso usted ve tanta gente quejándose. Tiene también como recurso el lamento, este lamento permanente, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Todo eso tiene que ver con una parte de nosotros que está ligada a la víctima. Por lo tanto, hay un momento, sobre todo cuando está cerca del shock emocional, cuando nos acaba de pasar, cuando nos acaban de dejar, por ejemplo. Si usted no lo han dejado, no lo sabe, pero si usted alguna vez lo han dejado, y digo dejarlo, un trabajo, una pareja, una situación. Oye, uno lo primero que se pregunta es, ¿pero por qué esto me lo hacen a mí? Que yo he dado tanto, porque esto me puede pasar, pero ¿quién generó esto? ¿Por qué esto es tan injusto? Todo eso son lamentos y quejas de la víctima que el ser humano necesita en un primer momento. Por lo tanto, yo siempre digo, la queja en la crisis que estamos viviendo, en los cambios que está viviendo el planeta y Venezuela específicamente, y perdonen que hable siempre de nosotros desde Venezuela, pero es que soy venezolano y la señal sale desde Caracas, Venezuela. Evidentemente la queja forma parte de un diario vivir, es necesario. Lo importante es que yo sepa que estoy en la queja y poderla sencillamente dosificar, porque lo terrible de todo esto es personas
que entran en el modo víctima, en el modo crisis, en el modo queja. Ah, no, 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 ahí sí, bueno, ahí te ganaste una rifa seguro de la frustración, de la infelicidad, de la tristeza de la cual no te va a salvar nadie. Entonces, importante, fundamental saber que la víctima, victimizarse, la victimización tiene una etapa en el transcurrir de un hecho humano. Siempre hay una etapa donde el victimazgo nos permite decirle a todo el mundo lo mismo, eso de llamar, oye, me provoca llamar a mis amigos a contarle, usted llama a la gente cercana, a su mamá y le cuenta lo que le pasó y su tono es de víctima y su mamá entonces se une en una empatía amorosa con usted y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es? A lo que hemos llegado, pero es que los seres humanos han perdido sensibilidad y usted en eso de alguna manera hay un solaz, hay una cosa como que siento que la cosa no es solo mía, sino que de alguna manera la gente me da la razón, siento que de alguna manera todo el mundo a mi alrededor padece y siente el mismo padecimiento, es decir, que está en sintonía conmigo y eso es necesario. Pero tiene que haber un límite, ahí tiene que haber un límite porque todo hecho necesita evolucionar y esa evolución te tiene que llevar sí o sí a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, de la cual vamos a hablar en el siguiente corte. Pero es importante que sepas que la víctima forma parte del humano, forma parte del proceso y de los sucesos que ocurren y es importante concientizarla para saber que estás en la víctima y por ende necesitas pasar inmediatamente a la responsabilidad. Bien, vamos a una pausa, no se me aparte de ahí bajo ninguna circunstancia, porque tenemos mucho todavía que hablar de este tema. Y hablemos de mi bebida favorita, de Joven Soy, una bebida saludable, una bebida maravillosa de proteína de soya en base. La proteína te la va a dar la soya y la avena, que es un complemento riquísimo que te ayuda a la digestión, que te ayuda a los intestinos y que vienen dos agradables sabores, chocolate y vainilla. Además no tiene azúcar agregada. Si tienes problemas con la lactosa, no hay problema con Joven Soy. Y yo particularmente lo utilizo al salir del gimnasio, en esas merienditas. Joven Soy, vive joven y saludable con Joven Soy. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. Nos presenta Frailejón. Frailejón, un compuesto jarabe maravilloso para esa flema que queda después de la gripe, que queda después de cualquier tipo de afección bronquial o pulmonar. Esa flema tiene una respuesta maravillosa, rápida y efectiva y natural, por supuesto, con Frailejón de Arcoíris, 100% natural. No utilizamos agroquímico de ningún tipo, de venta en farmacia y tiendas naturistas de todo el país. Bien, y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos del Bracero Steakhouse para que disfrutes, para que seas atendido. Ahora viene el Día de las Secretarias, no te puedes perder, por favor, en el mes de las secretarias, la oportunidad maravillosa de llevar a ese ser que tanto, o a esos seres que tanto utilidad te prestan y que tanto cariño te tienen, a otro sitio mejor, sino un sitio donde vas a ser atendido como te mereces, donde todo lo que pidan, ojo, todo lo que pidan será de primera. Eso te lo garantizo. Final Avenida Rómulo Gallegos, El Marqués, de martes a domingo abierto para ti. Muy bien, mi sitio, tu sitio. Bien, continuamos, mis queridos amigos. Vamos a seguir conversando esto. Y se me vino ahorita a la mente en comerciales, me vino a la mente un cuento, una anécdota que no sé si la leí en internet, me llegó de alguna manera, pero me parece muy oportuna, muy pertinente en este momento. Este era un grupo de ranas grandes, grande el grupo, y de pronto hay un hueco enorme, pero un hueco muy profundo, y resulta ser que 5
sin querer caen en esa profundidad del hueco y están en la parte más abajo del hueco y todas las ranas empiezan a decirle, empiezan a tratar de saltar y saltar y saltar y saltar y saltar y todas las ranas arriba le dicen, hey, quédense tranquilas, no hay nada que hacer, es demasiado profundo, esto es demasiado alto, no pueden, no hay ninguna posibilidad, tienen que resignarse, por favor, todas las ranas gritando al borde de ese pozo, quédense tranquilas, no hay posibilidad ninguna. Y había una, las otras se quedaron tranquilas y fueron muriendo poco a poco. Pero había una de ellas, de pronto seguía saltando, seguía brincando, y le ponía esfuerzo, y de pronto, ¡bum!, logró saltar, logró entrar, es decir, logró salir del pozo. Y de pronto todas las, ¡ay, qué bueno! Lograste salir del pozo, pero ¿qué te pasa? Oye, qué bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos hiciste caso? ¿Y por qué no te quedaste abajo? Y resulta ser que esa era la única rana de ese grupo que era sorda. Por lo tanto, ella nunca supo que no se podía. Esto es importante para recordarlo, porque fíjense ustedes que en un instituto de la NASA hay un gran afiche que dice, la abeja, a nivel de cómo está compuesto su cuerpo y sus alas, le será imposible siempre volar. Es decir, anatómicamente la abeja no viene preparada para volar. ¿Y usted sabe por qué la abeja vuela? Porque la abeja nunca lo supo. Es importante que nosotros entendamos entonces dónde está la víctima y dónde está la responsabilidad. Donde después de la víctima, después de ese momento en el cual no nos podemos levantar, tiene que haber una voz interna y ahí están los anclajes. Y para eso estos programas son importantes, las charlas, todo lo que uno hace permanentemente es para eso, para anclarles una voz que diga, hey, sí se puede, pero eso sí, desde la responsabilidad, desde la absoluta responsabilidad. Tú tienes que dosificar aquello que oyes, tú tienes que dosificar aquello que eres, tú tienes que saber que siempre los seres humanos se dividen en tigres y en ovejas. Por lo tanto, en lo que te está pasando, tú eres una oveja que necesita al pastor que la guíe, tal y qué sé yo, ay, que nada sirve, nada funciona, no hay esto, no hay el otro, o tú eres un tigre que se monta en su árbol, observa la manada de cualquier animal que a él le interese, gacelas, lo que sea, y las observa minuciosamente para saber entonces cuál presa es la presa que a él le sirve y inmediatamente hace su cacería. Eso es un tigre. Y de alguna manera el evolucionar de un grupo humano tiene que ver pasar de ser oveja a ser tigre. Nosotros en ciertas situaciones nos convertimos en oveja y tenemos que estar claros que de ahí no puede ser. Entonces, si bien el ser oveja un rato, ser víctima un rato, te sirve, te repone de energía, te repone de cariño, te repone de afecto, te repone de apoyo, tienes que saltar a la responsabilidad. Y para saltar a la responsabilidad, tenemos que entender que tenemos que salir de la culpa. No hay posibilidad ninguna de que la culpa te agarre, porque la culpa, solo son culpables aquellos que, son dos, los únicos culpables de la vida, son los que caen en pecado, porque eso evidentemente caer en pecado implica una culpa, implica un castigo, o quien genera un problema con la ley, llámese, infringe una ley, esa persona también es culpable. Es más, si va a un tribunal puede determinar que esa persona sea culpable. Por lo tanto, la responsabilidad es lo contrario a la culpa. La responsabilidad es asumir, déjame ver qué hago con esto. Asumir es, déjame ver qué hago con esto. ¿Me sucedió? Sí, me sucedió. Si además de eso le das un apoyo espiritual, que yo lo utilizo, porque yo creo absolutamente, y para mí mi gran privilegio en la vida es creer, y se los recomiendo. En el tiempo que estamos viviendo, el mejor privilegio que puede tener un ser humano es creer. Yo creo, y yo creo en muchas cosas, en otras no tanto, pero dejo las ventanas abiertas, porque yo creo que estamos en un momento donde creer puede ser mucho más inteligente que no creer. Y eso es mi opinión, usted tiene la suya. Ahora, a partir de eso, yo también creo que Dios nunca juega los dados. Yo creo que Dios, por lo menos en el que yo creo, no juega los dados. Es decir, Dios no está jugando contigo. Dios está generándote situaciones de evolución, de crecimiento, de posibilidad, aunque tú ni yo las entendamos. Aunque no las entendamos. Por eso la vida es maravillosa cuando tú volteas a ella, a tu historia, y puedes ver que todas aquellas situaciones que en un momento determinado
fueron absolutamente dolorosas, eran bien difíciles, hoy en día se te convierten en focos de poder, focos de fuerza, focos de posibilidad. Eso es realmente lo importante y eso es lo que cabe cuando asumimos la responsabilidad como destino. Cuando yo asumo la responsabilidad como destino, yo asumo la responsabilidad como bandera, algo de mí se enciende y algo de mí empieza a verle sentido a la vida. Así que esa es mi recomendación, pero seguimos, nos falta todavía un corte, así que usted no se me aparte de allí, que hay mucho todavía por escuchar. Amigos, y hablemos de mi bebida favorita, de Joven Soy, una bebida saludable, una bebida maravillosa de proteína de soya en base. La proteína te la va a dar la soya y la avena, que es un complemento riquísimo que te ayuda a la digestión, que te ayuda a los intestinos y que vienen dos agradables sabores, chocolate y vainilla. Además no tiene azúcar agregada. Si tienes problemas con la lactosa, no hay problema con Joven Soy. Y yo particularmente lo utilizo al salir del gimnasio, en esas merienditas. Joven Soy, vive joven y saludable con Joven Soy. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Frailejón, el que usted conoce, el de la cordillera de los Andes. Ese Frailejón maravilloso, es excelente, es un coadyuvante para esa flema que queda luego de esas gripes, de esas bronquitis, de esas afecciones broncopulmonares. Bueno, es una maravilla el Frailejón. Es un compuesto de jarabe de agradable sabor por demás y nosotros tenemos la garantía que no utilizamos agroquímicos, por lo tanto de venta en farmacias, tiendas naturistas de todo el país, www.arcoirisnatural.com. Bien amigos, si hablemos de mi sitio, tu sitio, Brasil, ¿ya fue? ¿Ya fue? ¿A qué le encantó? ¿A qué le encantó el pulpo fraga? El pulpo fraga es inolvidable. No, el pulpo fraga es una cosa, es ese pulpito, en ese platico caliente que te lo marinan con ajo, te lo ponen a la brasa y te lo traen así, que hace todavía... No, amigo, con un pancito, no. Pero eso no se puede olvidar en la vida, Así que final la avenida Rómulo Gallegos, el Marqués, de martes a domingo para recibirte, mi sitio, tu sitio, Bracero Steakhouse. Muy bien. Uy, uno le queda la boca rica, ¿eh? Qué bueno. Bien. Es importante entonces que entendamos, la víctima, si bien es una reacción humana, a veces necesaria, a veces natural, uno por lo menos cuando el paciente llega a consulta, producto todavía que uno siente que está todavía en el shock emocional, uno sabe que ese paciente va a estar en la víctima. Entonces uno deja que esa víctima cabalgue un poco, cabalgue, y eso puede tardar 1, 2, 3 sesiones, depende o de acuerdo a la gravedad del hecho, y luego uno es cuando viene la sesión dura, que es cuando uno le dice, ok, ¿y tú qué tuviste que ver en esto? ¿Y tú qué vas a hacer con esto? Porque bien, todo pasó, es tristísimo, es dolorosísimo, qué lástima, y tú vas a dedicar el resto de tus años de tu vida a esto, a quejarte, tú vas a dedicar el resto de tu vida a seguir hablando de esto en estos términos. No, ¿dónde es tu responsabilidad aquí? Y la responsabilidad entonces se vuelve algo que tú haces por ti. Es decir, no lo vas a hacer por los demás, por ti. ¿Qué voy a hacer con esto? Recuerden siempre, el problema de la vida no es lo que suceda, es lo que hagamos con lo que sucede. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de convertir aquello que me sucede en algo que me fortalezca. Apréndanselo, tatúenselo. Si hacemos eso como pueblo, como grupo humano, vamos a crecer. Hey, yo tengo la responsabilidad de convertir todo aquello que me suceda en algo que me fortalezca. No importa el tiempo que me tome, pero eso es un camino, eso es una postura, eso es una filosofía, eso realmente se hace una verdad absolutamente visceral. Y esa verdad visceral es la que me permite frenar a la víctima y decirle, espérate, aquí tengo que entrar yo.
Aquí tiene que haber alguien que salga de esta cosa y diga, espérate, ¿qué vamos a hacer con esto? A mí, yo he oído muchísima gente conversar, que hay que cambiar el país, hay que cambiar el país, hay que cambiar el país. Y cuando yo pregunto la antipática pregunta, porque tiende a ser muy antipática esa pregunta de ¿en qué has cambiado? ¿En qué vas a cambiar tú para que cambie el país? Porque el primero que tienes que cambiar eres tú. Bueno, no, yo soy una persona que cumple con todo. Le digo, perdóname, si tú eres una persona que cumple con absolutamente todo, quiere decir que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Einstein, para que no me creas que soy yo, eso lo dijo Einstein. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Es decir, quiere decir que algo tienes que cambiar tú y tengo que cambiar yo para el país que sueño. Te lo pregunto a ti, vente, José, vente. ¿Qué vas a cambiar tú? ¿Qué has cambiado tú? ¿O qué piensas cambiar tú? ¿O tú te crees que un país es un gobierno? Es que la gente tiene la idea de que el país es el gobierno. No, el país no es un gobierno, los gobiernos pasan. El país somos nosotros, somos tú y yo. ¿Y qué vas a cambiar tú por ese país? ¿Qué puedes cambiar tú en tu medio, en tu alrededor, en tu vida, en tu pasillo de tu edificio, en tus áreas comunes, en tu trato con tus hijos, en tu trato personal? ¿Qué has cambiado tú? Ahí empezamos a ser responsables. Porque otra gente cree que ser responsable es convertirse en político. No, a mí no me interesa ser político para nada. A mí me interesa ser ciudadano, sí. Ciudadano, sí. Sí. Y mucho. Y para eso tengo que ser un ser humano responsable. Yo quiero que el país en el que yo sueño esté lleno de ciudadanos responsables. Pero como yo no puedo mandar en tu vida, ¿yo qué hago? Yo trato de cambiar yo y emitir cosas que te puedan inspirar para ver si cambias tú. No puedo hacer otra cosa. Ese es mi aporte. Pero, un país no son ni los políticos ni los gobiernos, son los ciudadanos. Por eso dicen un muy antiguo anónimo que dice, un pensamiento maravilloso que dice, cuando las ovejas se organizan, el león duerme con hambre. Cuando las ovejas se organizan, el león duerme con hambre. Sí, ya cambiando un poco la categoría de ovejas y tigres que habíamos dado en la anterior, que son dos metáforas totalmente distintas. Pero lo que quiero que entiendan es que hay una responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que hay que asumir. Es decir, perfecto, ok, ya lloramos al muerto, ya lloramos las situaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de una persona que se le haya muerto a alguien, que se le haya muerto. Ok, ya lo lloramos, ya estamos en esto, el duelo difícil, duro, qué injusto fue, perfecto, todo esto es chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a haber un momento, va a haber un amanecer, donde tiene que venir la pregunta, que es la que en la víctima no aceptamos la pregunta, pero va a haber un amanecer donde va a llegar la pregunta y te va a decir, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque va a seguir amaneciendo, a pesar de tu tristeza. Va a seguir todos los días el deseo de llamar a alguien que no va a contestar porque no existe ya. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahí tiene que haber una respuesta, una acción, una postura, una actitud, una energía que responda a eso o que por lo menos empiece a nacer para dar respuesta a eso. Eso es lo que hace posible la vida, una vida que valga la pena y que tenga sentido. Ese es mi mejor aporte, amigos. Ese es mi mejor aporte. Este momento que estamos viviendo es un momento que necesita de nuestra responsabilidad, no de nuestro victimazgo. El victimazgo termina dejándonos secos y vacíos. Bien, amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Un placer haber estado con ustedes. Recuerden, septiembre 10 en BOD, Hombres, Mujeres, Sexo Sin Guerra. Hombres, Mujeres, Sexo Sin Guerra. Ticketmundo.com. Cómprenla ya que quedan pocas. Ticketmundo.com. Va, se les quiere. Hasta luego. www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, @lavidaeshoytv, @lavidaeshoytv, nuestro Instagram. Chao.